Jugo de limón. Un programa antioxidante. Vamos a hablar con Rocco Carbone, si te parece. ¿Cómo te va, Me Rocco? parece bárbaro. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sandra, Jorge, cómo andan? Acá andamos, tirando, che. Así es, tirando manteca al techo, digamos. No, yo no diría y tirando eso. piedras al lago escondido también. Eso. Qué impresionante, ¿no? Del lago escondido. Definitivamente. Vamos a hablar también un poco del lago escondido esta noche. Ah, bueno, hoy nos ibas a contar cómo reconocer a un mafioso. Sí, y pensaba en el texto, ese textito de Cortázar, precioso, que es Instrucciones, ejemplos para dar miedo, tener miedo, algo así, y sobre esa base voy a tratar de formular algunas instrucciones, ejemplos para reconocer a un mafioso si lo cruzamos en la calle. Ajá. Y en ese sentido una pequeña reflexión sobre la lengua. Estamos en una radio, hablamos una lengua nacional. La lengua es una institución social. Sí. Y si esto se acepta, o sea que la lengua es una institución social, quiere decir que en la lengua nacional nuestra está la social nacional, Argentina. Y de esto desciende que si la palabra mafia está en la lengua, el poder mafioso, las organizaciones mafiosas están en la sociedad. Esa es una prueba. Ahora, la palabra mafia, ¿cómo está entre nosotros y nosotras? O sea, esa palabrita, mafia, ¿cómo está en la sociedad argentina? Esa me parece que es una pregunta. ¿Cómo está? Vos decís, ¿para qué se usa? Claro. El otro día vi un posteo tuyo que decía que estaba mal usado hablar de la mafia de los taxistas, por ejemplo. Exacto, y a eso voy, que la palabra mafia en la Argentina se usa muy frecuentemente como una engañapichanga. Y voy a comentar un poco esa frasecita, ¿no? Mafia de los taxistas. Esa frasecita, esa oración es una engañapichanga, porque los taxistas son trabajadores, y los trabajadores, sean los trabajadores que fueran, no organizan asociaciones mafiosas, no organizan grupos criminales de tipo mafiosos. Los mafiosos que son hoy en día son básicamente empresarios del crimen. Claro. Son sujetos intermediarios entre quien produce la riqueza, que son los trabajadores, somos los trabajadores, los sujetos que producimos riqueza, y el sujeto mafioso se pone entre el sujeto trabajador y el mercado. O sea que los sujetos mafiosos, los hombres mafiosos, porque en general son hombres, son sujetos parasitarios que se apropian de los bienes ajenos, se apropian de los bienes públicos. Bueno, esto aparece muy claramente los caminos que conducen al lago escondido, apropiados por un corsario británico, Joe Lewis. Sí. O sea que los sujetos mafiosos son sujetos parasitarios de gran envergadura. Y por eso la frasecita mafia de los taxistas es una frase que no debe ser tolerada, porque esa frasecita lo que hace es que transfiere la condición mafiosa al sujeto trabajador. Claro. Y eso, el argentino es permanente. Uno lee la mediaticidad monopólica nacional o escucha la mediaticidad monopólica nacional y nos enseñan que los mafiosos son siempre los otros, o sea, los trabajadores, sus gremios, sus sindicatos, los representantes del campo nacional y popular. O sea, los mafiosos nunca son quienes dicen ser. Claro, se usa mucho también la mafia de los taxis, es algo frecuente, es un cliché o una frase hecha, pero también sobre los sindicalistas muchas veces recae la palabra mafia y tampoco es inocente. Exactamente, no para nada inocente, porque los gremios, los sindicatos, ¿qué son? Son básicamente organizaciones del trabajo, organizaciones de los sujetos trabajadores, y tampoco se puede aceptar esa frase respecto de los gremios, respecto de los sindicatos, claro. Porque mira, perdóname que te interrumpa un segundo, pero hace unos instantes estuvimos dialogando con la ministra de Mujeres de la provincia, con Estela Díaz, a raíz del caso Lucio, ¿no? Ese chiquito que mataron su madre y la pareja de la madre. Y acá yo estoy viendo una misma estructura, en el sentido de, si vos buscás un ejemplo de sindicalista mafioso,
y lo vas a encontrar. Y si buscas un caso de lesbianas asesinas, y acá lo tenés. Pero eso no tiene que ver con la generalidad, ni con el sentido del feminismo, ni con el sentido del sindicalismo. Exactamente. Y mira, y en ese sentido, la Sandra te diría que si uno piensa en la historia de la humanidad, ahí vemos que la historia de la humanidad está repleta de sujetos que efectivamente falsean las ideas, que falsean las palabras, que prostituyen tanto las ideas como las palabras, capturan las ideas tal como capturaron la carne, los cuerpos. Y esos sujetos deberían permanecer en el estadio del sueño, de la utopía, de la libertad. Con eso quiero decir lo siguiente, que la palabra mafia en la Argentina está capturada por la derecha, está capturada por poderes oscuros, y tenemos que ser capaces de emancipar esa palabra. No porque sea una palabra buena en sí, pero me parece que tenemos que ser capaces de emancipar la palabra mafia si efectivamente queremos entender quiénes son los mafiosos verdaderos. Bueno, en una línea también, Rocco, la que trajo la palabra mafia a la escena pública fue Cristina. Democracia o mafia, ¿no? Exactamente. Sí, la trajo, fue una gran denuncia, y la puso enfrente a una palabra de un gran valor humanista, de un gran valor popular, que es la palabra democracia. La palabra democracia vibran dos palabritas, demos y kratos, que es el poder del pueblo. Y además, por más que la democracia como régimen social, político, jurídico sea incompleta, goza efectivamente de gran prestigio en un continente como América Latina. Y en la Argentina estamos a 40 años de la vuelta a la institución, de ser defendida, porque hay fuerzas mafiosas en la Argentina que tratan de descalabrar el sentido democrático de la convivencia en común. Pero vuelvo a la que reconozcamos a los mafiosos. Voy a hacer 3 ejemplos. A ver. 3 ejemplos de mafiosos famosos. Uno, Al Capone. Bueno, Al Capone operó en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Era un tipo que venía de una familia napolitana. Operó sobre todo en 2 ciudades, Nueva York. Capone era un tipo que se llamaba Frankie Yale. Ese nombre a mí me hace reír mucho. Porque ¿Cómo es Frankie? Frankie Yale, Y-A-L-E. En realidad, digamos, este buen señor se llamaba Francesco Joele. Había nacido en Calabria y fundó el Five Points Gang en el Lower Manhattan. Hay una película muy simpática de Scorsese con DiCaprio, Pandillas de Nueva York, que habla efectivamente de esa organización. Y acá en la Argentina, en la Chicago, Argentina, Rosario, en la década del 20 también había un mafioso famoso, Giovanni Galiffi, Juan Galiffi, Chicho Grande, Los Monos. Los Monos en la Argentina pensamos que es una organización de narcotraficantes, y en realidad es una organización mafiosa interesante, sobre la cual en algún momento la podemos hablar. Bueno, ¿Qué diferencia así en una línea podrías dar entre una organización de narcos y una organización mafiosa? Se explica fácil, me explico mejor. A ver, digamos, los mafiosos son también narcotraficantes. Los narcotraficantes son solo eso. Porque los mafiosos se ocupan de muchos negocios, varios son ilegales y otros cuantos son legales. Y efectivamente las organizaciones mafiosas también se ocupan de narcotráfico, pero en un paquete mucho más grande. Entonces, por ejemplo, cuando en el conurbano, o qué sé yo, en cualquier villa de Capital Federal, o en Rosario, o en cualquier territorio de la Argentina, hay una banda narco, indudablemente es un problema social. De un problema social, dramas humanos graves, pero esas agrupaciones, esas asociaciones no son mafiosas, no son mafias, son organizaciones de narcotraficantes. El caso de Los Monos es más complejo, podemos hablar en algún momento de ellos. Bueno, entonces, digamos, Al Capone, Frankie Yale, qué sé yo, el Chicho Grande, son 3 mafiosos clásicos. Hoy en día, en cambio, Sandra, los mafiosos son empresarios del crimen, y en general son personajes cínicos, duros, que están acostumbrados a mentir, están acostumbrados y habituados
las astucias, distintas formas de mafioso, así se lo exige. Y el poder que despliegan los mafiosos es un poder concurrente con el poder del Estado, de los Estados. Uh-huh. O sea, que las mafias están estructuradas paradójicamente con la misma lógica que la estatalidad democrática. O sea que la estatalidad democrática y la mafia son instituciones complementarias. Por eso es tan importante esa consigna que formuló la vicepresidenta: mafia o democracia. Y ahí se entiende también la idea del Estado paralelo, ¿no? Claro, pero cuando decimos Estado paralelo tenemos que explicar muy bien que efectivamente no es un Estado que está fuera del Estado, sino que es un Estado paralelo que está enquistado dentro del Estado democrático. Claro. Entonces, a 40 años de la vuelta a la institucionalidad democrática, tenemos que ser capaces de liberar nuestra democracia de las mafias que funcionan en su tejido, que funcionan en su corazón. Y otra cosa que me gustaría decir es que los mafiosos son hombres de poder, son hombres que tienen mucho poder. Uh-huh. Y la criminalidad que despliegan, entonces, es una criminalidad de los poderosos. Eso también es una cosa que debe ser subrayada enfáticamente. Porque, en general, ¿qué solemos hacer? Solemos asociar la criminalidad no tanto a la riqueza, sino a la pobreza. Los pibes que se visten de cierta manera son chorros, son maleantes y son criminales. En cambio, en el sistema capitalista es todo al revés. En el sistema capitalista son outsiders. Exactamente. Que la criminalidad debe estar asociada a la riqueza, que es la que genera la pobreza, no al revés. Y en la Argentina y en otras partes del mundo, pero aquí estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar menos en la criminalidad de los poderosos que en la criminalidad de los débiles. Y tenemos ese hábito, lamentablemente. Y tenemos ese hábito porque los aparatos de comunicación son de los poderosos. Exactamente, a eso iba. Ese es un punto decisivo, Sandra. O sea, tenemos ese hábito porque efectivamente estamos influenciados por una mediaticidad monopólica que está encabalgada con los sujetos de poder, que nos hacen creer las cosas al revés. Claro. Y en la Argentina tenemos este hábito, o sea, de poner el ojo menos en la riqueza concentrada que en la pobreza, que efectivamente está causada por la riqueza. Entonces, criminalidad y pobreza es una idea que está muy vigente en los imaginarios nacionales, en los imaginarios argentinos. Y mira, de hecho, ¿cuántas veces escuchamos, por ejemplo, que un tipo como Berlusconi, un tipo como Macri, de ganar una elección, de volverse presidente de la nación o primer ministro en Italia, no robarían porque no lo necesitaban, porque eran gente ricas? Y esa condición de riqueza, o sea, esa condición socioeconómica, de alguna manera mágica, se trocaba en un valor positivo a la hora de ganar una elección. Y en cambio, es totalmente al revés. Y de hecho, los sujetos mafiosos son sujetos efectivamente poderosos. En el mundo contemporáneo, en el mundo capitalista, hay muchos sujetos poderosos. Poderosos son los aparatos estatales, más poderosas que los aparatos estatales son las grandes empresas. Aún más poderosas, qué sé yo, son las grandes instituciones financieras, el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Esa sigla la podemos leer Fondo Monetario Internacional o fue Macri. Bueno, una institución financiera como el Fondo acosa, reorganiza a la fuerza de las instituciones, los estados, los pueblos. Bueno, y entre estos sujetos poderosos, con un poder concentrado, con un poder muy fuerte, están las organizaciones mafiosas, que en general son transnacionales, intercontinentales, y son particularmente peligrosas porque tienden a colonizar la democracia, tienden a colonizar los estados democráticos. Por eso es tan importante esa consigna de la vicepresidenta: democracia o mafia. Y cuando decimos sujeto poderoso, ¿qué decimos? Un sujeto poderoso es un sujeto que tiene recursos de distinta índole, recursos materiales, recursos simbólicos, que están muy por encima de los recursos de sus víctimas. ¿Y cuáles son las víctimas de los mafiosos, de los sujetos poderosos? Son siempre los sujetos trabajadores, las clases trabajadoras, las grandes mayorías populares.
Y te diré más, Sandra y Jorge, que los sujetos poderosos tienen siempre un grado elevado de libertad. Un sujeto poderoso es un sujeto muy libre y también tiene la libertad de llevar a cabo acciones delictivas, acciones criminales en contra de otros, que efectivamente, como decía antes, son la gran mayoría populares en general. Y cada vez que los sujetos mafiosos, y cada vez los sujetos poderosos llevan a cabo un crimen, llevan a cabo un delito, en realidad lo que están desplegando es poder. O sea que cuando Joe Louis cierra los caminos al lago escondido, no está llevando a cabo solo un hecho criminal, sino que está demostrando lo que puede, está demostrando a la sociedad argentina su poder. Y puesto que el poder que tiene un mafioso, como te decía antes, es un poder muy concentrado, el sujeto mafioso tiene también la capacidad de que su actividad criminal no aparezca como tal, no sea efectivamente identificada como una acción criminal, como una acción delictiva. Y el sujeto mafioso tiene la capacidad de impedir que su actividad sea designada como una actividad criminal, como una actividad mafiosa, sobre una mediatización monopólica, porque tiene un cargo muy importante en un poder del Estado, o porque tiene una capacidad notable de desplegar violencia, de provocar temor. Bueno, estos días lo vimos en el lago escondido. Esa montonera gaucha, sí, ese grupo que parecía una montonera gaucha, que en otros momentos de la historia argentina fueron sujetos de la emancipación nacional, digo, la montonera gaucha de Güemes, sin ir más allá. Bueno, esa montonera gaucha, camuflada de montonera gaucha del lago escondido, parecía una organización criminal militar que efectivamente impidió a unos militantes y unas militantas de transitar. No solo los militantes y las militantes, también le impidieron el paso a los camiones de gendarmería. O sea, son todopoderosos en su territorio. Exactamente. Entonces, digo, a los fines de esta simpática charla que estamos teniendo, una frase como mafia de los taxistas, o mafia, qué sé yo, de la aduana, o mafia de los trapitos, o de cualquier cosa que se refiera a los trabajadores, debe ser intolerable. Los mafiosos son sujetos que tienen mucho poder y que son capaces de borrar la huella de su criminalidad. Bueno, es el caso de Joe Louis, que además hospeda en su mansión, que está frente al lago escondido, donde no podemos llegar para ver un pedazo de la soberanía natural con una belleza impresionante, que aceptó a unos cuantos operadores políticos, a unos cuantos jueces, a unos cuantos fiscales que se reconocían en ese grupito llamado de los huemules. Efectivamente. Estamos a través de las columnas de Rocco aprendiendo a reconocer mafiosos y lo necesitamos, Lo valoramos mucho, porque están entre nosotros, además, está muy cerca y están entre nosotros, lamentablemente sí. Sí, gracias, Rocco. A ustedes, un abrazo grande. Un abrazo.